justamente eso terminó siendo traicionando a los pobres de los más pobres. El tema de Rosario Robles, justo, fíjense, vaya ironía, llegan momentos en donde los planteamientos que hice hoy en la mañanera tenían mucho sentido con cosas en las que está involucrada Rosario Robles. Uno era las universidades públicas. Recordemos que justo este esquema de la estafa maestra pudo ser posible gracias a las universidades públicas que, bueno, sabemos que existe una mafia, que por ahí algunos me decían qué preguntas tan tontas hiciste, y bueno, fue nota en prácticamente todos los medios lo que el presidente Andrés Manuel respondió sobre nuestra pregunta, y sobre eso, por supuesto, que tendremos que mencionar la responsabilidad recae hoy en los académicos y en los estudiantes para que se organicen y puedan sacar definitivamente a estas mafias universitarias. Pero el asunto medular, y por eso digo, vaya ironías, es que es justamente un tema que tiene que ver con universidades públicas y un tema que tiene que ver con Luis Videgaray. Son dos temas que planteamos el día de hoy y son temas que tienen que ver con la señora que están viendo en pantalla, que es Rosario Robles. Ella se apegó últimamente a un criterio, digo últimamente, tiene meses que se apegó a este criterio de oportunidad, como lo habría hecho Emilio Lozoya. Y para que ella pudiera salir libre, o sea, pudiera salir de prisión y entrar bajo este mismo esquema que tiene Emilio L., pues solamente tenía que hacer una sola cosa, solo era una. Y esa cosa era cantar, y no como Luciano Pavarotti, no. Tenía que hablar Rosario Robles, y había una primera carta en la que Rosario Robles ya vinculaba a Luis Videgaray. En ese entonces, cuando se dan estos desvíos de la estafa maestra, era secretario de Hacienda. Entonces, es imposible para nosotros pensar que personas como Rosario Robles o Luis Videgaray no estaban enterados de un desvío millonario. No estamos hablando de 2 pesos, no hablamos de centavos, no hablamos de, ay, el quinientón. No, no, no estamos hablando de unos cuantos Benitos Juárez de aquella época. Tampoco estamos hablando de tandas, ¿no? No estamos hablando así como de la flor de la abundancia, que fue famosísima en su momento, ¿no? No estamos hablando de la flor de la abundancia ni de tanditas, no, hablamos de 7,000 millones de pesos. O sea, me encantaría, aunque si ese es su concepto de tandas, está chido. Imagínate hacer una tanda productor de 7,000 millones de pesos y que te la ganes. Ahí sí hubiera pedido el primer lugar de la tanda, jalo, o de la flor de la abundancia. Pero bueno, Equiparándolo ya en serio, es lo que cuesta una elección. o sea, puede, pero sí, 7,000 millones. prácticamente. Es lo que más o menos costó la elección. Prácticamente. O sea, vaya, O sea, para dimensionar, ni los tacos que me debe el señor productor. ya, de unos tacos. Ni los tacos que me debe el señor productor. O sea, estamos hablando de 7,000 millones de pesos que salieron ahí, ¿no? Y me encanta porque Rosario Robles, y hay que regresar en el tiempo, siempre dijo que ya no sabía de qué le hablaban, que no tenía idea de qué le estaban hablando, que nunca supo nada. Fue en sus últimas comparecencias, ya cuando entraron los nuevos senadores en 2018, que la senadora Verónica Delgadillo le entrega una copia del libro La estafa maestra, esta investigación. Y ella como que se hizo de, ay, ahora sí que el tío Lolo, no sé, ¿qué me están hablando? ¿Y qué pasó después? Pues empiezan a destaparse todas estos canales y citan a comparecer a Rosario Robles, y ella efectivamente va voluntariamente, pero eso lo hizo después de meses de decir que no tenía idea de qué era la estafa maestra, que no tenía idea. Y cuando fue a presentarse voluntariamente, fue con el argumento de, pues voy a ver de qué se me acusa porque no sé. Si tan solo hubiera sido menos cínica, chance le estaríamos comprando esta parte de, pues es que a mí me utilizaron, se la compramos. Pero al final Rosario Robles mintió de forma repetitiva, mentía y mentía y mentía. Ya estando en prisión, sus primeras declaraciones eran que ella no sabía. Después cambia las declaraciones cuando ve que la cosa es más seria y empieza a decir que sí sabía y que incluso le había avisado a Enrique Peña Nieto a través de una línea roja, y que pues le dijeron que prácticamente no hiciera nada, o sea, que se quedara ahí. Y si esa fue la instrucción, si eso fue real, entonces, ¿por qué no vemos a Enrique Peña Nieto testificando por qué le dijo a Rosario Robles que no hiciera nada, que se quedara sentada sin hacer nada? No lo sabemos.
Después vienen las acusaciones, luego sale el tema que sí sus documentos, la licencia o el pasaporte los había falsificado, que había alerta de que podía salir del país, que se podía dar a la fuga. Es cuando entra en esta medida preventiva de la prisión preventiva oficiosa y entonces empieza a decir es que por el delito por el que me están procesando no amerito la prisión preventiva oficiosa y apela a que era una venganza porque el juez que estaba llevando su caso y que le dictó esta medida preventiva, pues era sobrino, o más bien es sobrino de su archienemiga rival, Dolores Padierna. Entonces, esto empezó como un asunto que perfectamente se pudo solucionar si ella simplemente hubiera dicho, bueno, pasó ABC y terminó como una verdadera telenovela de la Rosa de Guadalupe. Así cortita, breve. Y así empezó el dilema con Rosario Robles y fueron varios amparos, varios amparos, varios amparos, cambiaba de abogados, luego dijo que iba a irse con una estrategia, la cambió, se fue con otra estrategia y así estuvo Rosario Robles buscando para todos lados, luego dijo que ya no tenía dinero, después hicieron una venta de garage en su casa, que si vendieron las televisiones y no sé cuántas cosas vendieron para pagar su defensa y así nos han traído. Llega un momento que es justo este año cuando Rosario Robles dice, me voy a pegar a un criterio, al criterio de colaboración como lo hizo Emilio L. Y lanza una primera carta prácticamente responsabilizando a Luis Videgaray. Luis Videgaray desde el MIT le responde que está loca. O sea, literal la respuesta fue que estaba loca y que no era cierto. Y después de esa carta, Rosario Robles nunca más volvió a decir nada, más que el que ella no iba a vender a nadie, refiriéndose particularmente a dos personajes, solo a dos, Enrique Peña Nieto y Osorio Chong. Y es lo último que supimos. De hecho, aquí entrevistamos al abogado que se iba a encargar de ese criterio de oportunidad y él renuncia a esa estrategia de defensa. De hecho, le renuncia a Rosario Robles porque dice que Rosario Robles nunca quiso declarar. O sea, que ella quería hablar con la fiscalía y que quería hablar con la fiscalía y que el trato quería que fuera directo con la fiscalía, pero el abogado dice, bueno, a mí me tenía que dar algo para que yo pudiera hablar con la fiscalía y que la vieran y nunca me dio absolutamente nada. Entonces, estuvo mucho tiempo Rosario Robles diciendo que ella no quería hablar con nadie. Y desde ahí, bueno, las cosas han sido de dimes y diretes hasta el momento en el que estamos en este día, que Rosario Robles pues gana un amparo contra la prisión preventiva y podría salir libre. Este recurso abre la puerta para que se le imponga una posible prisión domiciliaria y salga libre tras más de 2 años de prisión preventiva, aunque la fiscalía aún tiene una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada. Y esa es la única oportunidad que tiene el fiscal de retenerla en prisión, si le llegan a comprobar el delito de delincuencia organizada. O sea, la Fiscalía General de la República tiene que hacer valer esta orden de aprehensión que no ha ejecutado. Aguas. En este momento, Rosario Robles solamente está en esta prisión domiciliaria por el delito que se le habría imputado por la posible participación en este esquema, pero no estamos hablando de que está dentro por el delito de prisión o delincuencia organizada. El asunto es que esta es una decisión definitiva. O sea, aquí ya no hay nada que pueda hacerse. Es una decisión definitiva. Ya no le permiten al fiscal general de la República ni a la Auditoría Superior de la Federación que promuevan otros recursos como lo hicieron con otros amparos para evitar que saliera. Los magistrados federales, al igual que el juez de amparo, consideraron que los derechos constitucionales de Rosario Robles fueron violados reiteradamente al habérsele impuesto una medida cautelar que hasta la fecha no ha sido bien justificada. Ella está presa desde agosto del 2019, luego de que se presenta justo a comparecer a una audiencia en el reclusorio sur. Ahí la imputan de presuntas omisiones, solamente por el delito de presuntas omisiones que derivaron en los desvíos de la estafa maestra. El asunto aquí es que ya no le estamos preguntando a Rosario Robles en dónde está el dinero. Sabemos en dónde está el dinero. El que se encargó de mover todo el dinero, de sacar y de meter y de hacer los manejos, era Emilio Cebadúa, quien había sido oficial mayor de Rosario Robles en prácticamente sus dos encargos. O sea, Rosario Robles
ella estaba arriba de Emilio Cebadúa, pero que operó todo fue Emilio Cebadúa. Y Emilio Cebadúa sacaba ese dinero y mucho de ese dinero terminó en cuentas personales o hasta en casinos. Eso está documentado en la investigación que se hizo de la estafa maestra. O sea, por eso ya no le preguntamos a Rosario Robles dónde está el dinero. Ya no se pregunta. Hay que recordarles que la estafa maestra se aprovechó de de esta forma de adquisiciones que se llama con invitación a 3 o más personas. Es decir, si se juntan 4 o 5 empresas, hay una que será la solicitante, pero invita a otras empresas para que participen en la licitación con ella y que cada una de ellas se va a encargar de hacer una parte del proyecto. En esta parte, en lo que es la estafa maestra, no había razón de ser para que se aplicara ningún tipo de adquisición bajo el criterio de invitación a 3 o más personas. Eso es lo que no termina de quedar claro. Y estamos hablando que aunque este mecanismo no es nuevo, porque también lo había aplicado previamente Javier Duarte, en donde desviaban estos recursos entregando contratos a empresas que no existían y que nunca dieron los servicios, el gobierno federal a través de 11 dependencias lo utilizó una y otra vez para desviar miles de millones de pesos. Hablamos de 7,670 millones de pesos que fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no deberían de haber recibido estos recursos porque no tenían ni la infraestructura ni la personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas o porque simplemente no existen. Entonces, la diferencia radica en que prácticamente el gobierno no está entregando los contratos directamente a las empresas, sino que primero le dio estos contratos a 8 universidades públicas y estas universidades públicas se los dieron a estas empresas solamente para triangular los recursos. Las universidades cobraron 1,000 millones de pesos por comisión, aunque nunca dieron un servicio. Y la justificación de todo esto, que siempre se documentó por la auditoría, es que, pues al final, se entregaba el recurso a la universidad y la universidad pues le quedaba mal y aplicaba la de, pues ya que nos quedó mal, ahora qué hacemos. ¿Cómo que qué hacemos? O sea, insisto, no estamos hablando de 2 o 3 pesos, hablamos de 7,000 millones de pesos que estaban en un limbo y eran justificados con el, pues es que no me los entregó y ahora qué hago. Así, literalmente la justificación era, ¿y ahora qué hago? Pues si no me entrego el producto o el servicio, pues ya no puedo hacer nada. Entonces, se reportó esto en 6 estados, se revisaron millones de documentos, se visitaron los supuestos domicilios y al menos 3 de estos 7,000, 3,433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma y socios que viven en barrios. O sea, ¿cuál es la lógica? 1,000 millones de pesos fueron de comisión para las universidades y el resto para contratar servicios. En muchos de estos casos no existió evidencia documental de que existieran estos servicios. Las pruebas, hay testimonios. Lo que más en Chile es que, por ejemplo, de Sedesol, que es particularmente lo que se le acusa a Rosario Robles por las omisiones en esto, es que era el dinero de los pobres, de los más pobres. En Pemex también hubo presupuestos y costos inflados. Hubo un empresario de 735 millones de pesos en el Tepito de Villahermosa. O sea, era un desvío, es un desvío brutal, para que me entienda. Y es un fraude. El auditor en ese momento, si no mal recuerdo, era Juan Manuel Portal, y esto lo calificó como un claro acto de corrupción. Ahora, esto sí, y aquí se lo tengo que decir, sí se denunció en su momento por la Auditoría Superior de la Federación, que está a cargo de los diputados, pero prácticamente, o sea, no hicieron nada. Fue hasta que llegan esta investigación de Animal Político, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que se hacen justo de la ayuda de la Auditoría Superior de la Federación y que documentan qué es lo que pasó. Fueron a los domicilios y estuvieron presentes en cada uno de los puntos y dijeron, bueno, es que aquí no coincide. El asunto es que esto todo se los pongo sobre la mesa para aquellos que no tienen la actualización del caso o que se quieren enchilar todavía más, para que entiendan la dimensión del problema en el que está. A Rosario Robles no se le ha acusado por robar el dinero. A Rosario Robles no se le ha acusado por desviar el recurso. A ella se le acusa por las omisiones que derivaron en que su oficial mayor desviara los recursos. O sea, así es la liga. Bajo ese criterio, efectivamente,
el delito de omisión no es tan grave como para meritar una prisión preventiva de oficio. No lo es. El de omisión no lo es. Así de sencillo. Pero si lo vemos a una escala mayor, que ocurrió justo en dos dependencias donde ella era titular, bueno, evidentemente las cosas no nos checan. Entonces, ahí es cuando entra la fiscalía y la acusa de delincuencia organizada, porque sus omisiones no solamente fueron eso, omisiones, sino que derivó en la responsabilidad con dos o tres más, con dos o tres o más personas que concibieron un delito que prácticamente le dio la madre al erario. Entonces, el asunto queda de la siguiente manera. El juez de control está obligado a revisar la medida que se le impuso. Así de sencillo. Entonces, la decisión que toma el noveno tribunal colegiado ratifica de forma definitiva, ya no lo podemos echar para atrás, el amparo y se le concede a Rosario Robles la anulación de la prisión preventiva. Se ordena al juez de control que vuelva a llevar, que vuelva a llevar a cabo la audiencia y que tome la determinación de cuál va a ser la medida preventiva en lo que se resuelve si es culpable o es inocente o hasta dónde estuvo involucrada. El amparo, sin embargo, pone unas cuantas condiciones. Uno, no se podrán utilizar en la decisión nuevos argumentos y tampoco podrá considerarse la evidencia que ya fue desvirtuada. En cambio, debe analizarse la pertinencia de una medida cautelar alterna como es la prisión domiciliaria. O sea, le amarran las manos a la Fiscalía General de la República y a la Auditoría Superior de la Federación para que no puedan apelar, no puedan impugnar esta resolución con nuevos recursos, con nuevos argumentos, no pueden. Y las pruebas que ya fueron sacadas, que se consideraron desvirtuadas durante este proceso de si la merita o no la merita, pues tampoco van a funcionar, ya no las pueden volver a integrar. Entonces, en caso de que el juez de control no lo considere procedente e insista en que la única opción es la prisión preventiva, se debe de justificar por qué prisión preventiva, porque el delito no lo amerita. Entonces, tienen que justificar si hay posibilidad de que se fugue, si hay posibilidad de que ese dinero lo pueda tener y que tenga vías de salida. O sea, se tiene que justificar si el delito de omisión que no amerita esta prisión preventiva no es, o sea, no lo ameritaría, ¿por qué sí tendría que quedarse dentro de la cárcel? ¿Por qué tendríamos que mantenerla acá? Eso es lo que se tiene que justificar. Y en este contexto, una vez que el juez de control sea notificado, pues se tendrá que convocar a una audiencia. Pero ahí les va. La fiscalía perfectamente puede meter, ahora sí que el as bajo la manga, lo saca y dice, ahí les voy. Y mete la carta que no ha cobrado. Y la carta que no ha cobrado es la de lavado de dinero y delincuencia organizada. La fiscalía ya cuenta con esta orden de aprehensión, no la ha ejecutado porque ya la tenían dentro por el delito de omisión y la está guardando. Entonces, este es un caso distinto, este delito de lavado de dinero y delincuencia organizada es distinto al por qué está en prisión. En este tema tiene que ver con los malos manejos por más de 77, ya le quiero poner 700, casi, por más de 77 millones de pesos, que también tienen que ver con la estafa maestra, pero no realmente con el desvío, sino por haber hecho mal uso, por mal manejo de 77 millones de pesos. Entonces, la fiscalía tiene la posibilidad de cumplimentar la orden y que Rosario se quede en prisión en cualquier momento, en cualquier momento. En caso de que un juez la vincule a proceso, significaría una nueva prisión preventiva para Rosario Robles y de esta manera automática queda dentro, porque ahí sí son delitos graves. Aquí sí no hay te puedes fugar, aquí ya no me importa si siquiera tienes intención de fugarte. Por estos delitos que la fiscalía no ha cobrado, Rosario Robles no podría ni siquiera apelar a prisión, a que la saquen o a prisión domiciliaria, porque son delitos que bajo ya este esquema son graves y ya la ameritan por default. Por este caso, de delincuencia organizada, ya hay 4 personas procesadas y encarceladas. No está Rosario Robles, pero sí hay 4. En su momento, uno de ellos, que fue funcionario cercano a Robles, era testigo colaborador de la propia fiscalía.
Y este personaje ya fue procesado y encarcelado por este delito de delincuencia organizada del mal manejo de 77 millones de pesos bajo este esquema de la estafa maestra. Entonces, hay que tener todo esto sobre la mesa porque sí, Rosario Robles está literalmente a nada de salir de prisión, a menos que la fiscalía cobre esta orden de aprehensión que no ha ejecutado por delitos realmente graves, que ahí sí, pues no me importa si quieres o no quieres, son delitos graves y te quedarías dentro. Ese es un tema complejo porque, como les digo, ya hay 4 personas encarceladas, pero uno de ellos era testigo colaborador, era prácticamente el que estaba ayudando a la fiscalía. Estamos hablando de José Antolino Orozco, que justamente eh, fue director general de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Sede Sol entre 2013 y 2015 y que ahora está enfrentando estos recursos. Él se encontraba bajo investigación de la Fiscalía desde 2019 por su participación en distintos procedimientos entre la referida dependencia y universidades públicas que también derivaron justamente, o sea, la estafa maestra. Gracias a que confesó que estas irregularidades que se dieron en la sede Sol, cómo se dieron, logró frenar temporalmente una orden de aprehensión. Sin embargo, la fiscalía decidió proceder en contra de 11 personas implicadas en esta carpeta de investigación. Una de ellas, pues, era justamente Antolino Orozco, y dado que el delito de delincuencia organizada es considerado grave, no tiene manera de salir. Las otras personas que están ya detenidas justamente por este delito que no le han cobrado a Rosario Robles son María de la Luz Vargas, exdirectora de integración de padrones de Sede Sol, Luis Antonio Valenciano, representante legal de una de las empresas fantasmas, y Esteban Cervantes, accionista de otra compañía fachada implicada en la trama de la estafa maestra. Faltaba desde ese momento por cumplimentar justamente la de Rosario Robles, pero además faltan por este mismo delito de delincuencia organizada y lavado de dinero, Simón Pedro León Mujarro, ex coordinador federal de delegaciones de CESOL, Jesús Alejandro Vera Jiménez, exdirector de la Universidad Autónoma de Morelos, Huistano Luis Orozco García y Gerardo Ávila García, funcionarios de la Autónoma de Morelos, y Gianni Obed Hernández Torres, representante de otra compañía que también estaba implicada en estos desvíos. A todas estas personas que no han sido detenidas están oficialmente consideradas como prófugos de la justicia, pero voy a centrarme particularmente en estos 77 millones. A José Antolino Orozco lo están implicando en esa trama de delincuencia organizada que permitió desviar más de 77 millones de pesos desde el presupuesto de Sede Sol a empresas fachada. Esto sí integra el reportaje de la estafa maestra, pero estamos hablando solamente de estos 77 millones. De acuerdo con este delito de delincuencia organizada y los 77 millones, todo inicia con la firma de un convenio por supuestos servicios que la entonces Sede Sol firma con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ello aprovechando esta excepción legal que permite asignar recursos directos y sin licitación a entes públicos como universidades. Pero la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, como les decía, nunca cumplió con los servicios. En cambio, simuló una licitación con empresas fachadas y le asignó a una de ellas casi la totalidad de los recursos que había recibido, quedándose con una parte del dinero. La empresa que recibe el dinero lo transfiere a otras cuentas para ir ocultando el origen sin cumplir con los servicios pactados. Según la carpeta de investigación, el desvío de los recursos fue posible gracias a la colusión bien organizada de personas, entre ellos servidores públicos y particulares que permitieron en esta y otras ocasiones desviar los recursos. La implicación de este funcionario no era de tal, pues acaba de aparecer, sino que la fiscalía ya tenía documentado su vínculo con varias operaciones similares, no solo en Sede Sol, sino también en Sedatu, donde ocupó el cargo de jefe de la unidad de políticas, planeación y enlace. El rol específico de Antolino en este entramado era el que él estaba firmando los oficios junto con los funcionarios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en los que se estaba avalando que los supuestos servicios se habían hecho de manera correcta, o sea, que ya los tenían, sí, aquí están, los hicieron bien, pero ajá, ¿y dónde están los servicios? Jamás los entregaron, entonces él mintió. Entonces, esto se los pongo sobre la mesa porque solamente acá
es donde a Rosario Robles la tienen vinculada y es por un testimonio de Antolino. El asunto es que la fiscalía abre este proceso de delincuencia organizada y termina arrestando a Antolino Orozco por el delito de uso indebido de facultades, pero en 2019 detienen la acusación planteada ante un juez luego de que él colaboró y aportó datos en contra de Rosario Robles. Es por su testimonio que a Rosario Robles la vinculan con este delito de lavado de dinero y delincuencia organizada de 77 millones, porque él la implica directamente. Él la implica directamente. Su testimonio fue utilizado en la acusación en contra de la exfuncionaria que dio pie al proceso que la mantiene presa, pero no habían librado como tal la orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero. Mientras tanto, pues es preciso decirles que efectivamente el que permanece libre, pues sí es Cebadúa, ¿no? Emilio Cebadúa sí está libre, que era el oficial mayor de Sede Solicedatu, y que de hecho es la pieza clave en todas estas operaciones que permitieron el desvío de más de 5,000 millones particularmente, y que de hecho, él es considerado como el principal operador. La unidad de inteligencia financiera lo denunció a él y a familiares, ya que corroboraron que tienen ingresos completamente injustificados, pero la fiscalía no ha procedido en contra de Cebadúa. En primera instancia, este funcionario retrasó que fuera citado, gracias también a un amparo que promovió ante un juzgado federal en Chiapas. Cuando pierde el recurso, se ofrece a la fiscalía a colaborar en indagaciones abiertas en contra de funcionarios de rango mayor. En noviembre pasado, se revela el contenido de la declaración del funcionario en la que, entre otras cosas, acusa a Luis Videgaray de haber planeado la estafa maestra. Ahora, la fiscalía no ha confirmado que ha otorgado ningún beneficio procesal, pero tampoco ha procedido realmente en su contra. Entonces, esto permite que Emilio Cebadúa, que es quien movió el dinero, pues siga como valiendo madres, ¿no? Y ese es el pleito de Rosario Robles. Por esta parte lo entiendo, porque si ella, pues ahí estaba de monigote, vamos a llamarlo así, tiene una responsabilidad, claro que la tiene, pero el que tiene mayor responsabilidad, que ya vinculó a Luis Videgaray, pues ni a Luis Videgaray ni a este güey, o sea, ni Emilio Cebadúa ni Luis Videgaray. Ellos están caminando feliz de la vida, viendo el aire libre y como si nada pasara. Mientras, Rosario Robles podría salir en libre por un delito que es el de omisión, que es por todo el esquema de 7,000 millones, y podrían implicarla por el testimonio de uno de sus allegados, que directamente la señala a ella de participar en este esquema, en un esquema particular de 77 millones que tenía que ver con la Universidad Autónoma de Morelos. Espero haber quedado claro con todo en este tema, porque cuando hablamos de la estafa maestra hablamos como a lo grande, ¿no? Es que la estafa maestra es todo un esquema. Y sí, es todo un esquema, pero hay pequeños delitos que la fueron conformando. Son pequeños desvíos que eventualmente derivaron con la gran estafa maestra. O sea, fueron pequeñas estafitas que terminaron con la gran estafa maestra. Entonces, hay que tener bien claro el problema con el que al que nos estamos enfrentando en el caso de Rosario Robles, porque sí puede quedar libre, pero depende del señor fiscal, ¿no? Del señor Hertz Manero. Que por cierto, dicho sea de paso, así como que digan, uy, cuánta confianza le tenemos al tío Hertz Manero, pues no, ¿verdad? Porque si hay una cosa a la que Hertz Manero le ha puesto todo su enfoque y toda su energía, es en esta batalla contra su familia política. Ahí sí nadie para a Hertz Manero, ¿eh? Nadie lo para. Nadie para a Hertz Manero cuando se trata de meter a prisión a Alejandra Cuevas, hija de Laura Morán, que era pues, la pareja de su hermano. Imagínense este escenario. Él acusa a Laura Morán, a la pareja de su hermano, de haberlo matado, pero como es una señora ya de avanzada edad, no la pueden meter a prisión, ya está muy grande, y entonces meten en prisión a la hija, que es Alejandra Cuevas, presuntamente porque ella argumenta a Hertz Manero negligencia, abandono y falta de atención médica, y en este tema dice Hertz Manero que prácticamente pues la responsable era la pareja de su hermano. Laura Morán tenía una orden de aprehensión desde el 2 de octubre que no había sido ejecutada por su edad tan avanzada. Y Alejandra, que es la hija de esta señora, ha estado hablando desde prisión sobre este proceso y dice que la están acusando de una omisión de cuidados al hermano del fiscal.
y que ahora la acusan de homicidio doloso en contra del fiscal, en contra del hermano del fiscal. ¿La hija qué? O sea, el pleito primero de Hertz Manero era en contra de la cuñada. Y luego se fue, como ya no podían, porque ya señora, es una señora de avanzada, tiene 94 años la señora, ya no la puede meter a prisión, o sea, ya tiene 94 años. Meten a la hija y acusan a la hija de homicidio doloso, cuando el hermano de Hertz Manero tenemos entendido que fallece ya en un hospital a cargo de Hertz Manero. O sea, él ya, Hertz Manero entra, ve a su hermano mal y entonces dice, se lo llevo a un hospital, pasa un tiempo en el hospital y es ahí cuando fallece. Entonces, bueno, estamos hablando de personas que ya tenían una edad avanzada, teníamos una edad avanzada y lamentablemente, pues aquí sí hemos visto que Hertz Manero se ha ido como gordo en tobogán y no hay poder humano que logre sacar a la hija de su excuñada de prisión, que primero habían acusado a la cuñada y terminaron acusando a la hija. Entonces, ahí sí vemos que Hertz Manero anda, pero desatado, ¿eh? Ahí sí anda desatado, feliz de la vida. Él por aquí llegó y dijo con la pena, ay, nos vemos, tú te vas a prisión, ¿por qué? Porque mis chicharrones truenan. Y lo demás, señor fiscal, y lo demás, señor fiscal, ahora sí que, o sea, yo sé que le preocupa mucho el asunto de su hermano, a quien no, pero pues la neta a mí se me preocupa más el desvío de 7,000 millones de pesos y que pues tengamos a una a punto de salir libre y que solamente haya estado ahí por un delito de omisión, que es una madrecita así chiquita, comparado con un esquema de desvíos que realmente debemos de considerar delincuencia organizada y que cuando hablamos de Luis Videgaray, bueno, el señor vive feliz de la vida. Y luego, papá, y Peña Nieto, y luego, papá, y Emilio, y Odebrecht, y luego, o sea, sí tenemos que entender el escenario con el fiscal, ¿no? Por eso le decimos Hertz Florero. Por eso le decimos Hertz Florero. Porque para unas cosas es tortuga a paso veloz y para otras cosas es tortuga a super tortura. O sea, tortuga, pero literal en modo ultralento. Y cada que le mencionamos al presidente, él dice que le tiene una plena confianza a Hertz Manero. Plena confianza. Pues ojalá esa confianza rinda frutos. Yo diría, ojalá esa confianza sea como la paciencia o como la perseverancia. ¿Ya saben? El que persevera alcanza. La paciencia rinde frutos. Ojalá la confianza que le tiene el presidente López Obrador al fiscal Gertz Manero sea así, que nos rinda frutos, que nos alcance al final la justicia. Ojalá, espero. Y quiero ver el escenario milagroso al final del día, pero vamos para 3 años, ¿cómo les explico? O sea, ya son 3 años de fiscal. Y luego, y luego, tiene todavía elementos en la fiscalía que servían con los intereses de García Luna y que terminan filtrando documentos como los de Ayotzinapa a los medios de comunicación que perfectamente podrían violar el debido proceso. Pues óigame, pero eso sí, para salir a defender a Cienfuegos, ahí sí, el fiscal salió a todos, bueno, no a todos, fue a 4 medios, que son sus favoritos, para verse equilibrado fue con Aristegui, con López Dóriga, con Ciro, y pues nada más fueron esos 3, ¿no? Sí. Nada más fueron esos 3, creo, si no me recuerdo. Fue con estos 3, con Ciro, Aristegui y con López Dóriga. La que más lo cuestionó fue Aristegui, los otros 2 casi dijeron, ay, mi compadre, nos vamos a echar unas chelas, y ya, no, básicamente es lo único que pasó. Y ahí sí salió a decir, es que no, y estoy totalmente de acuerdo en el sentido de, pero hay cosas que investigar las Cienfuegos, ¿no? Y yo sé que nunca lo van a hacer. Ahí mi querido César Gutiérrez Priego insiste en que jamás van a investigar Cienfuegos, pero bueno. ¿Ya ven por qué nos enchilamos? ¿Ya ven por qué nos enchilamos? ¿Ya ven? ¿Ya ven? Y volvemos al punto. Bendita autonomía de la fiscalía que nos impide decirle al señor presidente, bueno, no nos impide porque yo lo he hecho, yo le digo al presidente, le podemos hacer estas preguntas y el presidente aplica la de te lo digo Juan para que escuches Pedro, pero hasta ahí se queda. Y luego,